Quédate hasta el final de este video. Te aseguro que te sorprenderás. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo video. Hoy revelaremos 5 cosas, 5 mentiras que nos han dicho sobre el diablo y que siempre hemos creído, nos las han predicado en iglesias o nos las han enseñado en la cultura popular y hemos creído que son verdad. Pero aquí vamos a comprobar que son simplemente mentiras. Número 5. Es rojo, tiene cachos y cola. Durante cientos de años no hubo una descripción física de Satanás. Cuando eventualmente hizo su aparición por primera vez en el arte, era azul y no tenía ningún cuerno ni pezuñas. La familiar imagen que tenemos de él surgió a través de generaciones de artistas y escritores que tomaron lo poco que dice la Biblia sobre Satanás y lo fueron reinventando a lo largo del tiempo. En los primeros siglos de la cristiandad, específicamente en los siglos posteriores al año 380 de nuestra era, cuando el emperador romano Teodosio I declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio, en Europa y Asia existían una multitud de religiones, cada una con su panteón y sus dioses antropomorfos o zoantropomorfos, es decir, con forma humana o con mezcla de animal y humano, las cuales tras la oficialización del cristianismo se convirtieron en religiones paganas. Así pues, los enemigos de la cristiandad, de Dios, de Jesús, el Cristo, eran los falsos dioses adorados por celtas, germanos, egipcios, babilónicos, griegos, sumerios, fenicios y todos los demás pueblos que rodeaban o habían sido conquistados por el Imperio Romano. Los cristianos creían entonces que los dioses paganos rivales, como el egipcio Bes o el griego Pan, eran demonios responsables por las guerras, las enfermedades y los desastres naturales. Cientos de años más tarde, cuando el diablo llegó al arte occidental, algunas representaciones incorporaron los atributos físicos de esos dioses, como el vello facial de Bes, así, el candadito, o las patas de cabra de Pan. Los cuernos, al parecer, fueron retomados de Carnunus, dios astado del norte que forma parte del patrón politeísta de los pueblos célticos, y el famosísimo color rojo tan característico de la versión tradicional del diablo es el mismo que portaba el dios egipcio Set, que comandaba la arena roja del desierto. A principio del periodo moderno, Satanás comenzó a ser representado como un seductor y se consideraba que las mujeres eran particularmente vulnerables a sus encantos. Las imágenes mostraban mujeres en confabulaciones sexuales con el diablo, aprovechando la tradición de condenar a las mujeres a hacer el sexo débil, más dadas a caer en el pecado por ser incapaces de dominar sus deseos carnales, aunque me parece que ha sido al revés siempre. Hoy, la imagen de Satanás se ha romantizado, a tal punto de ser protagonista de su propia serie en Netflix y considerado equivocadamente por muchos como el bueno de la historia. Cuando busques a Satanás, no mires cachos ni cola. Él puede estar tras un gran predicador en un lindo púlpito, según a los Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Número 4. Nos han dicho que el diablo torturará a los no creyentes en el infierno. No existe un solo versículo bíblico que afirme que Satanás es el rey del infierno o que torturará a alguien en aquel lugar. De hecho, la Biblia enseña que el infierno es un lugar que Dios hizo para Satanás y sus ángeles rebeldes, para que ellos sean torturados allí por la eternidad. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que no se lo imagine con un trincha ya torturándolo en el infierno. Número 3. El diablo vive en el infierno. Como ya vimos, el infierno va a ser o fue un lugar, es un lugar preparado por Dios para el diablo y sus ángeles. Y donde van a ir pues todos los hijos del diablo, que son los que no creen en Jesús. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero la Biblia no dice que él viva en el infierno. De hecho, la Biblia no especifica exactamente dónde mora Satanás. Ahora, el apellido de Satanás tampoco es Mora, porque dicen que el apellido es Mora porque es
donde el diablo mora. Chiste pastoral. Pero lo que sí nos dice la Biblia es dónde se la pasa y cuál es el espacio físico de sus acciones. Job 1:7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si el diablo se la pasa en la tierra y alrededor de nosotros, ¿por qué no lo vemos? Porque es un ser espiritual. Eso es lo que dice Efesios en el capítulo 2, verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como se dan cuenta, Efesios es clarísimo al decir que Satanás es un espíritu. Además lo llama príncipe de la potestad del aire. La palabra aire ahí es la palabra neuma, que es la misma palabra que se utiliza para espíritu. Así que, aunque la Biblia no nos diga cuál es la casa del diablo, sí nos dice que el diablo la pasa alrededor buscando a quien devorar, a quien destruir. Pero también nos dice dónde va a pasar la eternidad ese diablo mentiroso. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Número 2, y este tal vez usted no me lo vaya a creer. El diablo, escúcheme, no es ni fue el líder de alabanza del cielo. Este es un mito muy popular entre cristianos y que lo predican en muchas iglesias, el cual además usan también para criticar a los directores de alabanza y a los músicos, diciéndoles que bueno, ellos están haciendo lo mismo que el diablo y ese tipo de cosas. Pero ¿tiene eso sustento bíblico? Solo hay un texto en la Biblia que pareciera hacer una alusión a esto, y es Ezequiel 28:13, donde dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Comencemos diciendo que este texto muy posiblemente solamente habla del rey de Tiro en forma sarcástica, y las posibles alusiones al jardín del Edén son una forma burlesca de demostrar cuánta riqueza y poder tuvo ese rey y cómo era un paraíso destruido por el orgullo de él mismo, o vivió en ese paraíso, tuvo todo a su disposición, todo a su mano, y él mismo lo destruyó. Pero aún asumiendo que el texto realmente nos está hablando de Satanás, nada nos hace creer que ahí dice que fue el director de alabanza del cielo. O sea, ¿dónde dice eso? En primer lugar, la traducción desde el hebreo no parece indicar instrumentos musicales. Por eso muchas versiones bíblicas no los incluyen. Usted puede leer la Nueva Versión Internacional o puede leer la Biblia de las Américas. Usted, en la mayoría de traducciones, a excepción de la Reina Valera 60 o de la King James, en el resto de las traducciones usted no encuentra instrumentos musicales por ninguna parte. Nada más les doy un ejemplo. Biblia de las Américas: en Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, de rubí, de topacio, de diamante, de berilio, de onice, de jaspe, de zafiro, de turquesa y de esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. De hecho, esa palabra flautas que vemos en la Reina Valera puede traducirse solo como tuberías o literalmente enchufes, que es el lugar donde se colocaban las piedras preciosas antes mencionadas en el texto, lo que es más orgánico al contexto general. Y aún si quisiéramos forzar el texto y decir que sí habla de Satanás y que sí habla de una relación entre los tambores, las flautas y Satanás, ¿de dónde argumentar lo de director de alabanza del cielo? O sea, eso es una inferencia que no está en el texto. Ahí podría decir que, podría hablar de la influencia de Satanás en la música en el mundo, o en la música contemporánea, o cómo la música influencia a las personas para alejarse del Señor, etc. Pero ¿de dónde, díganme, sacar de ese texto que Satanás era el director de alabanza del cielo? Y número 1. Este es tal vez el que menos me va a creer usted, posiblemente. No me lo va a poder creer, intentaré demostrarlo bíblicamente. Escúcheme bien.
Satanás no se llama Lucifer. No, Satanás no se llama Lucifer. Todo esto surge del hecho de pensar que Isaías 14 habla del diablo. Sin embargo, al comenzar Isaías 14, vemos en el hebreo que él va a hablar sarcásticamente es contra el rey de Babilonia. El texto es contra el rey de Babilonia. Isaías 14:4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro. Ahora, la palabra allí, en el verso 4, proverbio, es el hebreo mashal, que también se puede traducir como burla, parábola, ejemplo o refrán. Es decir, desde el principio, el texto nos dice que va a ser un escrito sarcástico contra el rey de Babilonia, no contra Satanás. Aún así, si asumimos de alguna manera que Isaías 14 sí habla literalmente del diablo y el rey de Babilonia solo como una comparación con el diablo, pero no está hablando sino del diablo y no del rey de Babilonia, como el texto literalmente dice, no podríamos decir que Lucifer es un nombre propio. Eso es una confusión por algunas traducciones, como la versión Reina Valera Gómez, que traduce el verso 12 así: como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esta es una de las pocas versiones en donde se usa el nombre Lucifer para referirse a Satanás. La palabra no viene del hebreo, sino del latín. Quizás la traducción en el español fue influenciada por la Vulgata latina, donde se usa ese nombre en latín. Ahora, Lucifer significa portador de luz. En hebreo es Eilel, y significa lucero o estrella de la mañana, o el lucero resplandeciente de la mañana. Muchas traducciones modernas lo traducen simplemente como lucero del amanecer o estrella luciente. Isaías 14:12 dice en la Reina Valera: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Ahora, durante siglos se ha querido vincular Isaías 14:12 con Lucas 10:18, donde dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero note que Jesús está comparando a Satanás no con la estrella resplandeciente de la mañana, sino como un rayo que cae del cielo. Así que no podemos decir que este sea un texto paralelo. La estrella resplandeciente de la mañana, realmente para los judíos, es la estrella Venus, que aparece en el firmamento justo antes de que salga el sol cada mañana, trayendo el nuevo día. Por eso, la verdadera estrella resplandeciente de la mañana es Jesucristo. No, hermano, ¿cómo va a decir eso? Es una blasfemia. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Se da cuenta? La Biblia dice que la estrella resplandeciente de la mañana, el lucero resplandeciente de la mañana, es decir, ese planeta Venus que anuncia un nuevo amanecer, es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que anuncia el cielo nuevo y la tierra nueva. Él es el que vino para anunciarnos una nueva era. Entonces, Isaías 14:12 es más bien una especie de burla sarcástica contra el rey de Babilonia, que se creía tan importante, tan grande y tan poderoso que él creía ser esa estrella resplandeciente de la mañana que traería a la tierra un nuevo mundo, una nueva era, pero todo su orgullo fracasó y todo fue al piso. Sé que es difícil asimilar este tipo de cosas, pero ¿qué es mejor? ¿Aferrarse a conceptos de interpretaciones tradicionales, dudosas y laxas? ¿O ser como los cristianos de Berea, que profundizamos en el verdadero significado de los textos bíblicos utilizando las herramientas hermenéuticas correctas? Aquí están 5 cosas que creo nos han enseñado mal sobre Satanás en muchas iglesias. Pero ¿qué opina usted?
No simplemente escriba, usted no tiene razón porque todo está equivocado y ya. No, argumentelo bíblicamente, es del hebreo, es del griego. Hay gente que simplemente no está de acuerdo con uno porque no le gusta y punto. Y ni siquiera saben por qué. Aquí les argumenté. Argumenten, tal vez yo esté equivocado y usted tenga razón. Será muy interesante leer lo que van a escribir ahí. Para mí es importante y aprendo mucho. Muchas gracias. No se olviden que esta semana tenemos más videos. Tenemos también el viernes video. Tenemos devocionales en Facebook. Tenemos en nuestro Facebook, nuestro Twitter. Únase, comparta, dele like, suscríbase y siga con nosotros aquí en Biblia Libre.